Saludos, les habla su profesor González Franco. En clases pasadas hemos visto cómo se estructuró la organización política del Imperio Español en América, especialmente en el caso venezolano. Si nos remontamos al siglo XVI, vimos que la primera tarea fue explorar el territorio, ¿sí? Fundar ciudades, construir provincias, que gracias al proceso de la firma de capitulaciones. También hemos visto de que existieron unas instituciones fundamentales como fue la Real Audiencia, la Real Hacienda, el Cabildo y la Gobernación. Cabe destacar que la historia, como la política, es cambiante y en el siglo XVIII se puede apreciar que hubo una modificación en la política del rey de España hacia Venezuela, que es lo que se conoce como el proceso de centralización político del siglo XVIII o efectos de las reformas borbónicas en el territorio venezolano. Sí, en esta oportunidad vamos a hacer énfasis en aquellas instituciones coloniales en Venezuela, tales como lo fue el Cabildo, las gobernaciones, la Real Audiencia y la Real Hacienda. La gobernación era la institución política propia de la provincia. El gobernador era el máximo responsable del aspecto político y militar de todo el territorio. Él presidía el cabildo, pero sin voto en las decisiones. Los gobernadores estaban supeditados al capitán general o al virrey, dependiendo del caso o la respectiva audiencia, si las provincias no estaban adscritas a capitanías generales o virreinatos. Por ejemplo, lo que sucedía durante el siglo XVIII, y que los gobernadores de las provincias venezolanas no formaron parte del virreinato, por lo tanto, solo rendían cuentas a las audiencias de Santo Domingo y Bogotá. Entre las funciones las vamos a especificar en la siguiente diapositiva, sí, pero entonces vamos a redefinir lo que es el concepto de gobernador. Era la figura más importante en la estructura política de la colonia. Estos funcionarios eran de origen español y recibían su nombramiento por su experiencia militar o por los méritos que acumulaban. Su periodo de gobierno era de 5 años, al cabo de las cuales se realizaba un juicio con la participación de los habitantes para evaluar su desempeño y su conducta. Ahora bien, las funciones que cumplían los gobernadores las pueden observar en pantalla. ¿Sí? Estas fueron fundar ciudades, construir obras públicas, vigilar y mantener el cumplimiento de las leyes y organizar la milicia para velar por la seguridad de la provincia. Otra de sus funciones fundamentales fue combatir el contrabando, especialmente en el siglo XVIII, y repartir tierras entre los colonos. Las gobernaciones en la Venezuela de la colonia, ellas estaban conformadas por 6, ¿sí? Entre las cuales tenemos la gobernación de Venezuela, la gobernación de Margarita, la gobernación de Cumaná, la gobernación de Trinidad, la gobernación de Guayana y la gobernación de Maracaibo. Ahora bien, vamos con el cabildo. ¿Sí? El cabildo fue la institución política que representaba a la ciudad para que un centro poblacional adquiriera la categoría de ciudad. Él debía poseer cabildo. ¿Sí? Esta institución fue la más cercana a los habitantes, puesto que inicialmente sus miembros eran elegidos por los vecinos de la ciudad. La mayoría de sus integrantes eran personas nacidas en territorio americano. No obstante, los blancos eran los únicos que podían aspirar a formar parte del cabildo. Aunque el cabildo representaba a los habitantes de la ciudad, la noción de vecino en aquella época era muy distinta a la concepción moderna que tenemos. Y si los requisitos para elegir y ser elegidos eran ser blanco, tener una propiedad o ejercer un oficio y ser cabeza de familia. Por lo tanto, no eran considerados como vecinos los extranjeros, negros, líderes o esclavos, indios, ni tampoco los pardos. Los primeros cabildos se eligieron entre los fundadores de las ciudades y sus descendientes, digamos que empezaron a otorgar esos cargos. Cabe destacar que el primer cabildo en territorio venezolano se creó en la isla de Cubagua. En 1528, el rey Carlos I autorizó a los vecinos para que formalizaran la elección de un alcalde y los regidores que representarían la ciudad. En, en América, el cabildo se instauró y logró desempeñar un papel importante en la vida de las ciudades, hasta el punto de ejercer el gobierno en sustitución de los gobernadores.
Con respecto a la evolución del cabildo en Venezuela, en el siglo XVI, experimentó cambios que reflejaban la evolución de la sociedad venezolana. Durante ese siglo, la institución tuvo un carácter democrático, es decir, las autoridades eran elegidas por los pobladores de cada ciudad y gozaban de gran autonomía con respecto al poder central de España. Pero ¿qué pasa? Durante el siglo XVII, el cabildo adquirió un carácter oligárquico, pues los cargos se ponían en venta y los grandes hacendados criollos se apoderaron del gobierno local. Asimismo, la corona española aumentó su control sobre esta institución a través de leyes que regulaban su funcionamiento. Posteriormente, en el siglo XVIII, los cabildos se enfrentaron abiertamente a las autoridades coloniales españolas y en muchos casos se negaron a cumplir las órdenes reales bajo el lema de se acata pero no se cumple. Para finales de ese siglo, los cabildos expresaban abiertamente los intereses económicos y políticos de los blancos criollos. El poder político concentrado por este sector en Venezuela sirvió de base a los movimientos independentistas iniciados en 1808 y que culminaron el 19 de abril de 1810 con la creación de la Junta Conservadora de los Derechos del Rey Fernando VII, lo que provocó la renuncia del entonces capitán general Vicente Empara. En esta última parte, digamos, se logró hacer énfasis en la importancia o en la trascendencia histórica que tuvo el cabildo en la historiografía de Venezuela. Ahora bien, el cabildo tenía varias atribuciones, ¿sí? Durante la época colonial tenía a su cargo el gobierno y la administración. Además, elaboraba ordenanzas para regular la vida de la ciudadanía. Entre sus principales funciones tenemos lo que es repartir o vender terrenos del municipio entre los vecinos, ejercer control sobre las pesas y medidas del mercado, cuidar la limpieza de las calles, las plazas y lugares públicos, vigilar y controlar el orden público, así como sancionar el incumplimiento de las ordenanzas. Otro también de las funciones es cobrar contribuciones a los vecinos para atender los gastos. Cabe destacar que durante los siglos XVI y XVII los cabildos de la provincia de Venezuela ejercieron una fuerte presión sobre la corona española para que, en caso de ausencia total o muerte del gobernador, que era designado por el rey, el cabildo pudiera asumir directamente el gobierno. Esta facultad le fue concebida a los cabildantes por corto tiempo, pues el rey consideró que ello generaría tensiones con los tenientes de justicia o funcionarios militares, los regentes y oidores, y decidió revocar la ley. De este modo, el cabildo perdió la posibilidad de asumir el gobierno hasta la llegada de la Guerra de la Independencia. Cabe destacar que entre las primeras funciones dijimos que era elaborar ordenanzas. Las ordenanzas corresponden a un conjunto de normas o reglas que regulan el comportamiento de un grupo de personas o el funcionamiento de una actividad, ¿sí? Para tener aclarado lo que es ese término. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre cómo estaba estructurado el cabildo de Venezuela durante la época colonial. Ahora bien, con respecto a la estructura del cabildo o los integrantes, cabe destacar que en la época colonial, en el caso venezolano, está integrado por los regidores, quienes de acuerdo con la importancia y el tamaño de la población de cada ciudad podrían ser 4, 8 o 12, ¿sí? Entre los cargos más importantes dentro del cabildo tenemos por ejemplo, lo que son los regidores, quienes ellos administraban la ciudad, vigilaban su buen funcionamiento y hacían cumplir las ordenanzas municipales. Con respecto a los alcaldes ordinarios, ellos administraban la justicia, presidía el cabildo y ejercía el gobierno interino en caso de muerte del gobernador. Con respecto, tenemos también al alférez real, él llevaba el pendón real en los actos públicos y tenía al mando las milicias del cabildo. El alguacil mayor, él hacía cumplir los acuerdos del cabildo, practicaba detenciones y vigilaba la ciudad. Mientras que el fiel ejecutor, él fijaba los precios de los productos que se vendían al detal, controlaba las pesas y medidas y vigilaba el abastecimiento de productos de primera necesidad. El procurador o los procuradores, ellos intervenían en la venta, la composición y repartición de tierras para el cultivo y solares. Y tenemos lo que es al escribano, que ellos llevaban el libro de actas del cabildo. Ahora bien, en este caso tenemos lo que es la Real Hacienda, que fue una institución encargada de recaudar y controlar los ingresos provenientes de las colonias. Estos ingresos eran las regalías y los impuestos. Las regalías eran bienes que le pertenecían al rey, tales como tierras, bosques, perlas o el agua, y que podían ser cedidos a un particular. Los impuestos derivaban del provecho de las regalías y eran destinados a actividades vinculadas con la industria y el comercio.
En el caso, a principio, lo que eran la creación de la Real Hacienda era registrar las transacciones realizadas en el territorio americano. Su principal objetivo central fue recaudar los impuestos de la actividad minera a medida que se fue consolidando una economía agroexportadora. La Real Hacienda comenzó a superar todas las transacciones comerciales entre España y sus colonias. En el caso venezolano, fue establecida en 1529. En dicho año se realizó la apertura de los libros de la tesorería y se establecieron en coro los oficiales reales. Los primeros ingresos provinieron del pago del quinto real por la inquisición violenta de indígenas que hicieron los Welser en la provincia. Los miembros de la Real Hacienda fueron el tesorero, tenemos el contador, tenemos por último tenemos lo que es el factor veedor. Ahora bien, por última parte tenemos lo que es la Real Audiencia, que fue el máximo tribunal de justicia en el territorio americano. Además de administrar justicia, se encargaba de nombrar y supervisar y destituir a funcionarios de las demás instituciones subalternas. Entre sus principales funciones destacan lo que era patrocinar expediciones de conquista y colonización, especialmente en el siglo XVI. Otra de las funciones fue administrar y designar y controlar a los funcionarios subalternos, enfrentar también las tendencias autonómicas de los cabildos, asesorar al gobernador en sus funciones de gobierno y designar representantes eclesiásticos de acuerdo al real patrón. Y por último, tenemos que vigilar el buen trato hacia el indígena y fiscalizar la Real Hacienda. La Real Audiencia fue pieza fundamental de toda la maquinaria burocrática del Estado español en América. Su función rectora le otorga una importancia determinante durante todo el periodo colonial, inicialmente en el proceso de conquista, dominación e implantación del modelo de la sociedad española en América, y luego para frenar los impulsos autonómicos de las instituciones inferiores. Estas son, digamos, que las instituciones que durante la época colonial, ¿sí? En la clase de hoy analizamos la estructura del esquema burocrático español en América. También estudiamos las funciones de las principales instituciones coloniales, desde la Real Audiencia hasta el Cabildo. La Real Audiencia fue la institución que, al administrar justicia en última instancia, era encargada de controlar políticamente a las subalternas. La Real Hacienda, se encargaba de recaudar los impuestos coloniales, y el gobernador tenía la función política y militar sobre la provincia. Y por último tenemos el Cabildo, que fue la institución colonial representativa de la ciudad que defendía los intereses de los vecinos. Esas cuatro instituciones fueron las principales que funcionaron en el mundo colonial. Sin embargo, hubo una evolución desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, en el caso venezolano especialmente. En el siglo XVIII va a ocurrir un proceso de centralización política que hace más estricto el control de España sobre América y que aglutina diversas instituciones para buscar la identidad este territorio, a la unificación territorial y política, que la postre sería, digamos, que la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Saludos.